buena tarde, amable teleaudiencia del canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes después de estas vacaciones de 2 lunes festivos consecutivos, en un espacio de media hora, en un programa que es además de didáctico, académico, informativo, para que ante una eventualidad que usted encuentre en su camino, pueda pues como tener herramientas para en un momento determinado hacer valer sus derechos. Nuevamente pues es menester decirles que continuamente en pantalla están apareciendo nuestra dirección y números telefónicos, nos pueden contactar allí o seguirnos a través del Twitter al correo o al correo que es el mismo para el Twitter, susderechos@yahoo.es, o reservar sus citas o a través de la página web del canal www.canal2cali.com. También por YouTube pueden ir bajando los programas. Desde que 21 de marzo que desapareció el señor Gustavo Patiño Vázquez, les hemos venido pues pasando la fotografía y los datos telefónicos. Hoy también vamos a volver a presentarlo en pantalla para que, si usted, amable televidente, lo ha visto, por favor se comunique a los siguientes teléfonos que ya se los menciono, a los números celulares 317-731-0623 o al 654-7696. Estos números son del hijo del señor Gustavo, el señor Carlos Gustavo Patiño Ospina. Entonces, si de pronto lo han visto, por favor, den aviso a esos teléfonos, les agradecemos. Esto es una labor pues como comunitaria que nos mueve a todos pues por nuestra condición humana. Doctor Mauricio, muy buena tarde, bienvenido a este 14º programa de sus derechos. Lo dejo, es usted el dueño del programa. Buenas tardes, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes que ven esta señal en vivo y en directo por www.canal2cali.com o aquellos que ven la señal a través del operador de cable Global TV Comunicaciones en nuestro canal 2 de Cali. Doctora, este es nuestro 14º conversatorio. Sí. Nosotros en los primeros conversatorios hicimos el abordaje de los temas de seguridad social. En el pasado conversatorio, después de estas vacaciones forzosas a las que usted hizo referencia, empezamos a abordar el tema de familia denominado la patria potestad, que lo podría resumir en términos generales en esta pequeña expresión: es el derecho que tienen los padres o ejercen los padres sobre sus hijos, bien sea matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. En el primer conversatorio usted definió claramente qué era la patria potestad, dónde estaba contenida. Estaba contenida en el artículo 288 del Código Civil, el cual establece qué es o define exactamente legalmente qué es la patria potestad. También hizo mención de las causales por las cuales se puede perder esa patria potestad, que están contenidos en el artículo 315. Hoy continuaremos haciendo mención, dado que este tema es bastante interesante a la comunidad en general y a aquellas personas que tienen temas de familia en la cual se ven involucrados situaciones respecto al manejo de sus hijos frente a la educación, la crianza y en algunos aspectos puntuales respecto a los alimentos. Es decir, que la patria potestad, por ser un derecho que ejercen los padres hacia sus hijos, es decir, en vía de regreso, también es una obligación que les surge a los padres respecto a otras obligaciones que están contenidas en la norma y que abordaremos con posterioridad y precisaremos en un tema específicamente de alimentos. Eso fue lo que hicimos referencia en el anterior conversatorio. Doctora Aidaluz, hoy sí le concedo el uso de la palabra porque continuaremos haciendo mención sobre la patria potestad. Hay que tener en cuenta de que nosotros hicimos mención de que hay unos bienes de los hijos que podrían ser usados o no usados, y haber unos que se pueden disponer y otros no, por parte de esos hijos que han adquirido debido a que sean aquellas personas que desde muy temprana edad, a través de contratos, porque son grandes estrellas o no, puedan tener o adquirir bienes. Entonces, esa sería la parte que hoy abordaremos en este conversatorio, doctora. Sí, señor.
Bueno, respecto a esos bienes que los hijos han adquirido, ¿cierto? Que, o sea, hacen parte de su propio peculio, sea profesional o industrial, los padres, como ya habíamos mencionado, gracias a ese ejercicio de la patria potestad, pues gozan del usufructo legal sobre esos bienes. Pero el hecho de gozar del usufructo de esos bienes, aún esos que han adquirido a través de su propio trabajo o de su explotación profesional, los menores no pueden ser enajenados, ni pueden ser hipotecados, ni estos padres pueden someter estos bienes de estos hijos menores a un arrendamiento por un largo periodo de tiempo. Tampoco, si lo van a enajenar, ellos tienen que pedir un permiso y tiene que ser ante un juez competente, es decir, ante un juez de familia. Algo que me había quedado como inconcluso en el conversatorio pasado era definir, aunque usted lo aclaró muy bien, que la patria potestad no solamente se ejerce sobre los hijos matrimoniales, sino también sobre los extramatrimoniales y sobre los hijos adoptivos. Cuando yo adopto un hijo, decido adoptar un hijo, ese hijo tiene todos los mismos derechos que tiene un hijo que ha sido concebido dentro o fuera de un matrimonio, o un hijo biológico, pues para que lo comprendamos mejor. Entonces, cuando yo tengo el usufructo de esos bienes de los hijos, la administración, pero si de pronto yo hago mal uso de ellos, ¿sí? Soy un padre dilapidador, o los malgasto, o incurro en errores como, pues, digamos que no son errores así pequeñitos, porque inclusive se pueden tipificar hasta en conductas de tipo penal, y es cuando yo, por ejemplo, aumento sin justa causa ese patrimonio, o excedo también sin justificación alguna los pasivos de ese patrimonio de ese hijo. Entonces, en esos casos, el otro padre, si soy yo el padre que dilapido, pero el otro es el padre correcto, en ejercicio de la patria potestad, es decir, el padre que está haciendo buen uso de los bienes del hijo, me puede denunciar a mí para que me suspendan ese privilegio que tengo de usar o de administrar los bienes, pues, de ese hijo menor de edad. Cuando yo también estoy ejerciendo, en ejercicio de ese derecho de patria potestad, en ese usufructo legal que tengo, yo estoy administrando los bienes de mi hijo, pero decido contraer segundas nupcias, tengo que iniciar un proceso que es del inventario solemne. Es decir, que si yo estaba sola, por ejemplo, y me hago cargo de mi hijo, le estoy administrando sus bienes, pero continúo soltera, estoy sola con él, yo no tengo por qué hacer un inventario de los bienes, salvo que yo decida contraer segundas nupcias, que me vaya a casar o que vaya a convivir con una persona, entonces sí tendré que iniciar un proceso. Estos procesos también son de competencia de los jueces de familia. También hay otra situación, y es que en uso de esa administración legal que tengo sobre los bienes o el usufructo de los bienes de mi hijo, si yo, por ejemplo, decido comprar más bien una casa, la compro con mi esposo, pero decido en la escritura pública que también mis hijos queden como propietarios, o la compro únicamente a nombre de mis hijos menores, pero obviamente que yo en representación legal, porque los padres somos los representantes legales de los menores, pero resulta que yo decido vender ese bien. Doctor Mauricio, contémosle a la teleaudiencia, en esos casos yo necesitaré de un permiso, una licencia o algo para que una autoridad competente me dé la autorización para que yo pueda vender esos bienes, y si eso se puede hacer, ¿en qué circunstancias? O sea, yo qué le tendré que demostrar al juez de competente o al juez de familia para que él me dé la autorización, ¿qué le tengo que demostrar sobre la venta de esos bienes donde son mis hijos propietarios? Bueno, doctora Aidaluz, usted ha hecho una referencia total respecto a la administración y el usufructo de los bienes de un menor, pero en algunos casos en particular requieren por una urgencia definida, establecida, motivada, que podríamos señalar en que haya que trasladar del lugar de residencia donde se encuentra el menor porque está corriendo peligro, porque no es que esté corriendo peligro, sino que se le van a mejorar las condiciones de vida o calidad de vida, es decir, la familia ha tendido a prosperar y ese bien donde está ubicado actualmente no ofrece las mejores condiciones, pues los padres, a través de un abogado,
iniciarán un proceso que se denomina la venta de un bien licencia o la licencia de un bien de menor, y esa licencia pues obviamente el abogado tendrá que motivar las razones ante el juez de familia para que éste conceda esa licencia a través de una sentencia en la cual declare que se concede el permiso, y es decir, ahí designarán un curador que suscribirá la escritura pública de transferencia del bien inmueble objeto del proceso que se haya iniciado. En los otros casos particulares en que usted ha hecho mención, doctora Aidaluz, es decir, ya tocamos el tema de la licencia, ahora hablaremos en el caso particular cuando hay un bien inscrito con los hijos que han nacido en el matrimonio o están por nacer, es decir, ahí hay un patrimonio de familia y ese es un proceso que se inicia también bien sea judicialmente ante un juez en el cual se le pide que hay que cancelar el patrimonio de familia porque está en favor de los hijos, es decir, ahí también está involucrado un derecho que se le debe proteger a ese menor. Por ese hecho particular, tiene que ser a través de un abogado en el cual se inicie un proceso para la cancelación de ese patrimonio y tenga que ser ante un juez de familia debidamente razonado y motivado las razones por las cuales hay que cancelar, y serían casi taxativamente las mismas razones que habrían que operar para esa misma licencia. Es decir, esto no es una patente de corso para que siempre el padre que considere que va a mejorar las condiciones o calidades de su hijo tenga que salir a vender los bienes. Recuerden que, como lo ha expresado la doctora Aidaluz en sus intervenciones, los padres que ejercen la patria potestad y están haciendo la administración o el usufructo de los bienes deben de rendirle cuentas patrimonialmente sobre ese incremento o esa disminución del patrimonio que sufre. Entonces esas serían procedimentalmente las situaciones que debería regularse para solicitar en un caso la licencia y para el otro la cancelación del patrimonio de familia, siempre acudiendo a través de un profesional del derecho. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, como estamos en este tema de la patria potestad, también dijimos que la patria potestad radica en cabeza de ambos padres, pero que pues es importante aclararles que uno de los padres podría temporalmente cederle, ¿sí? Renunciar, digamos, como a la, no renunciar, perdón, esa no es la palabra, sino que puede a través de un escrito delegar en el otro padre y decir que mediante ese documento escrito lo pueden hacer ante un defensor de familia, que ese otro padre es el que va a quedar a cargo de la administración de esos bienes que goza de la administración por el uso de la patria potestad, y también la representación legal del hijo, porque ya habíamos mencionado en el conversatorio pasado que los padres son los que ejercen la representación legal del hijo ante una demanda, ante una situación para la compra de un bien, bueno, para administrarle los bienes y todas esas otras facultades. Entonces, en esos casos se deja pues por escrito. También mencionamos que la patria potestad, una persona, un padre o madre o ambos pueden ser suspendidos o privados de la patria potestad cuando incurren en unas causales que también mencionamos, que establece el artículo 315 del Código Civil, pero que esa patria potestad, si yo he sido suspendida o privada de ella, no quiere decir que eso va a ser definitivo. Si cesan las causales que dieron origen a esa privación de la patria potestad y yo puedo demostrar ante un juez de la República, un juez de familia, que yo ya no soy el padre que abandona a su hijo, que ya hago presencia, que ya me preocupo por mi hijo, que ya le suministro alimentos, que ya no lo maltrato, o que si yo era enajenado mental ya me rehabilité, o que si yo, por ejemplo, era una persona que pues hacía uso de sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Se convierte en un mal ejemplo para sus hijos. Que era un mal ejemplo y ahora ya me rehabilité y me resocialicé, entonces puedo iniciar un proceso para que así como me la privaron, me la vuelvan a se restablezcan esos derechos. Se restablezcan esos derechos. Es decir, no es indefinido, potestad. No hace tránsito a cosa juzgada. No hace tránsito en materia de familia. Casi, o sea, nada hace tránsito a cosa juzgada, porque si, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelantico, el tema de los alimentos, a mí me demandan por alimentos, ¿cierto? Y en ese momento esta persona, digamos que tenía un salario inferior, pero si más adelante esta persona se le incrementan sus ingresos, yo puedo volver a demandar para que se le incremente nuevamente la cuota. Entonces esto no hace tránsito a cosa juzgada,
esta persona demuestra que se rehabilitó y puede volver a ejercer la patria potestad sobre los hijos. Doctora, puntualicemos o materialicemos algo. Hemos hablado de las conductas en que pueden incurrir los padres por la administración, pero si en el evento en que un padre, y ahora que está de moda pues de que se agreden a las mujeres y a los menores, en el evento en que un padre agreda a un menor, ¿podría hablarse de que pueda perder la patria potestad por esa circunstancia? Claro que sí, porque ya estamos hablando de maltrato sobre los menores, entonces allí estaría obligado quien se da cuenta, ya sea el otro padre o sea un pariente, un consanguíneo, inclusive un vecino, puede denunciar ante Bienestar Familiar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ente que protege pues los derechos del menor a través del defensor de familia, de oficio inclusive puede iniciar el proceso de privación de patria potestad sin que siquiera el otro padre vaya y denuncie. Es decir, sin que el otro padre lo promueva o lo inicie. Exactamente. Si llega algún comunicado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el maltrato que están sufriendo unos menores de oficio, podrá iniciarlo sin necesidad que recurra. Sin necesidad de que una de las partes lo ponga en conocimiento de un juez, porque se trata de salvaguardar pues la integridad y los derechos de ese menor. Inclusive se puede denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la Nación cuando ese maltrato conlleva también pérdida de órganos, porque ha habido el caso de padres que son tan, no sé cómo llamarlo, esto es como monstruoso, como tan drásticos en el ejercicio de su patria potestad, que maltratan a los hijos. Algunos han quedado con quemaduras, con lesiones, han perdido órganos, ¿sí? Entonces ya aquí estamos hablando de lesiones personales también, y más aún agravadas, pues porque se trata por querer aconductar los menores, es decir, por corregirlos, recurren a violencia física, violencia psicológica, que se materializa ya en lesiones y en algunos casos ha conllevado hasta la muerte. Es por eso que en aparte que estamos haciendo referencia hacia ese maltrato infantil, pues hacemos un llamado a todos los padres de que esa no es la manera de corregir los menores y que hay unas consecuencias de índole penal que les puede acarrear, inclusive que la patria potestad no sería lo de menos, es decir, el Estado entraría a reprimir a aquellos padres que le causen ese maltrato infantil a los menores. Doctora, bueno, hemos planteado los aspectos fundamentales por los cuales se ejerce la patria potestad y se pierde. Podría preguntarse en una pequeña referencia respecto a los alimentos, porque hay padres que los privan de la patria potestad y que esa obligación cesa o no. Para nada. Esa es una pregunta muy interesante, porque la mayoría de padres, cuando hablo padres, para que no me vayan a entender mal los señores, no me refiero al sexo masculino. Hay mujeres también que abandonan a sus hijos, hay padres que hacen de padre y madre y se comportan mejor que una madre. Entonces cuando me refiero a padres, entonces que quede entendido que es cualquiera de los dos. Entonces cuando un padre es privado de la patria potestad, sus derechos sus derechos para con el menor, algunos cesan, pero sus obligaciones no. ¿Cuáles derechos cesan? Por ejemplo, en lo que habíamos mencionado en el conversatorio anterior o último, y es que ya no podrá incidir en la salida del país del menor, por ejemplo, pero las obligaciones alimentarias no, porque ya dijimos, no se prescriben, uno no puede renunciar a ellas. El hecho de que sea privado de la patria potestad no lo exonera de seguir contribuyendo a los alimentos. Si esto se hiciera así, entonces se estaría como castigando más bien a los hijos y no al padre incumplido, porque el hijo no tiene por qué ver menoscabado sus derechos, su derecho a alimentarse, su derecho a vivir dignamente, porque el padre ha sido privado de la patria potestad. Aquí pues es bueno dar inicio, entonces, ya que hemos terminado con lo de la patria potestad y que estamos tocando este tema de alimentos, empezar a hablar ya de lo que son los alimentos en sí, como los ha establecido el Código Civil. El Código ha establecido que los alimentos no es solamente lo que yo llevo pues a mi boca, que me va a alimentar mi cuerpo, mi organismo, sino que también ese alimento tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la recreación, con la salud, con la educación, con la formación que yo le tengo que dar a ese menor. Y la recreación, que es importante. Y la recreación, que es importante, porque muchas veces pensamos que el alimento es solamente, no, pues
este niño que se va a consumir más de 50.000 pesos, yo le voy a dar 60.000 pesos o le voy a dar 70 y es mucho, no. O sea, los alimentos conllevan todo porque es la esencia de la vida, o sea, es todo lo que conlleva a que el niño tenga una calidad de vida digna. Entonces, por eso incluye todos esos elementos que les acabamos de mencionar. Pero también el Código Civil ha establecido que se deben alimentos a ciertas personas y los vamos a mencionar más adelantico porque en este momento se abre la línea de participación a la comunidad. Quien a bien lo tenga puede hacer su llamada y nosotros con mucho gusto trataremos de absolverla aquí al aire, de lo contrario pues nos llamarán y reservaremos una cita pues para entrar como en más detalle. Sí, doctora, surge una inquietud, sí. Retomando un poco el tema de la patria potestad, en los casos en que los padres, es decir, padre y madre, les hayan retirado esa patria potestad, ¿qué ocurre con esos menores? Porque cualquiera se preguntará, bueno, pero ¿cómo así que un familiar va a solicitar ante un juez o a través de un defensor de familia que se prive de la patria potestad y los menores con quién van a quedar? Claro que sí, es buena pregunta. Cuando ambos padres han sido privados de la patria potestad, pues entonces se iniciará un proceso para que se nombre un curador, una persona que tenga la custodia y cuidado de estos menores, que por lo general puede ser, o lo más aconsejable cuando las personas son idóneas, es que esté en cabeza de los abuelos, o de pronto si es un hijo menor pero tiene hermanos mayores, pues que lo tenga, o sea, una persona que sea idónea, un consanguíneo. Pero si por ejemplo hay un caso de maltrato, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar y sobre todo específicamente en estos menores, el defensor de familia inclusive puede colocar cuando ve que las situaciones son de riesgo, porque él primero hace una visita, ¿cierto?, va a la casa, va un trabajador social, mira los aspectos psicosociales, psicofamiliares de este grupo y si ve que hay muchas amenazas para la integridad de este menor, los puede dejar en un hogar sustituto, los puede dejar con un pariente, ¿cierto?, más cercano, como vimos ahora, hasta que se inicie pues el proceso o inclusive el proceso pues de la custodia y cuidado, o inclusive, y valga la redundancia, dejarlos en adopción, darlos en adopción. O sea que estos iniciar menores, el proceso e inclusive, y estoy como reiterativa con lo mismo, y es que los puede hacer de oficio, y si no, lo pueden hacer los parientes ante un juez competente, pues un juez de familia, pero el defensor de familia inclusive puede darlos hasta en adopción, cuando las amenazas pues son así tan latentes. Y en el caso particular que ahora también está tratando el Estado de regularizar el hecho de que encontramos muchos menores trabajando, ¿qué ocurre? ¿Ahí también sería un motivo, una causa? Claro que sí. Para que los padres les puedan suspender la patria potestad porque están explotando a su hijo. Por supuesto, porque es que el deber de los padres es cuidar a esos niños. El menor no puede salir a trabajar, el menor hay que darle protección, hay que darle amor, hay que darle educación, hay que darle recreación. Y muchos padres hacen mal uso de esa patria potestad, explotando a sus menores, poniéndolos en los semáforos, en las calles, a que ellos vendan. Entonces, si un menor se siente explotado y ya es un menor que tiene uso de razón, él mismo directamente puede acudir a Bienestar Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y denunciar esta conducta de que está siendo objeto, y denunciar que sus padres lo están explotando, o también por denuncia de un tercero, y en esos casos operaría lo mismo, o se lo pone en un hogar sustituto, o se lo da en adopción, o se inicia un proceso para privar a los padres de la patria potestad. En todo caso, el hijo no va a quedar pues en el aire, que porque los padres fueron privados de la patria potestad, igual alguien tiene que hacerse cargo de ello, y ya tiene que ser una persona que el Instituto Colombiano o el juez de familia en su defecto determinen que es la persona idónea pues para continuar cuidando de ese menor y haciendo pues buen uso de esa custodia que le van a otorgar. Entonces, cuando hablamos de los alimentos, también se puede denunciar por la cesación o inasistencia alimentaria, y de hecho en nuestro ordenamiento penal también está tipificada la conducta como inasistencia alimentaria, y da lugar a que esa persona que está sustrayéndose de esa obligación de dar alimentos al menor pueda ser privado de su libertad.
Bueno, el programa al aire se nos termina por el día de hoy, entonces continuaremos abordando este tema de los alimentos para iniciar con otro capítulo del derecho de familia, como lo es el matrimonio. Entonces, pues poco a poco iremos tratando de abordar estos temas. Y bueno, estamos muy agradecidos, complacidos con la teleaudiencia. Hemos recibido muchas llamadas esta semana y la semana pasada, que pese a que el programa no se transmitió en vivo y en directo porque eran lunes festivos, pues se pasaron o se retransmitieron otros que ya habían salido al aire, y pues ha sido muy bueno el recibo de toda la gente. Muchas gracias, muy complacidos, Dios los bendiga, gracias por tener esa sintonía. Y otra vez, como decía el doctor Mauricio, hacemos un llamado a los padres, ejerzamos bien este papel de padres, es una responsabilidad muy grande y muy bonita que nos va a ser retribuida, y también pues a Dios le tenemos que dar cuenta, no es solamente aquí, sino también a Él darle cuenta de qué estamos haciendo con nuestros hijos. Doctor Mauricio, muchas gracias por haber participado conmigo en este conversatorio, y bueno, seguiremos aquí hasta que Dios lo permita y la comunidad nos siga apoyando. Gracias, doctora Aidaluz, por esa invitación a este espacio académico, en el cual hemos recibido también llamadas de muchos colegas, y a todos aquellos televidentes que ven esta señal en vivo y en directo a través del operador Global TV Comunicaciones o a través de www.canalcali.com.co. Muy amable, doctora Aidaluz. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.